Fue el tipo de noche que cambia la historia para siempre. En las horas tranquilas antes del amanecer, el mar Caribe estalló en llamas. En cuestión de minutos, los buques de guerra venezolanos, que antes simbolizaban el orgullo militar del presidente Nicolás Maduro, quedaron reducidos a metal en llamas, con sus cascos destrozados, iluminando el agua negra como antorchas flotantes. El mundo despertó a una verdad impactante. Washington había atacado directamente a Caracas, en lo que las autoridades estadounidenses denominaron una operación antinarcóticos. Pero, ¿se trataba realmente de rutas de drogas o del primer paso para derrocar a todo un régimen? Según los primeros informes de inteligencia, el ataque comenzó poco después de las 4:30 de la mañana, bajo el nombre clave Operación Iron Tide. Desde el portaaviones USS Gerald R. Ford, docenas de FA-18 Super Hornets rugieron hacia el cielo, armados con pods de guerra electrónica y misiles guiados con precisión. Su misión: cegar el radar costero de Venezuela y deshabilitar todas las comunicaciones navales antes de que se pudiera dar una sola alarma. En segundos, las estaciones de radar de Puerto Cabello quedaron a oscuras. Los operadores gritaban por la radio sin respuesta, confundidos y aterrorizados. Luego vino el silencio antes de la tormenta, un silencio roto solo por la primera ola de misiles Tomahawk, que atravesaron las nubes a más de 800 kilómetros por hora. Las explosiones iluminaron la costa venezolana. 2 patrulleras fueron destruidas instantáneamente, seguidas de explosiones secundarias cuando los depósitos de combustible se incendiaron. Civiles en ciudades cercanas dijeron que el cielo se puso rojo y el suelo tembló como un terremoto. Parecía que el sol estaba saliendo en medio de la noche, dijo un testigo a la radio local. En media hora, toda la costa caribeña de Venezuela estaba bajo asedio. Y aún así, sorprendentemente, ningún barco venezolano pudo contraatacar. Analistas militares de Reuters y Defense News confirmaron posteriormente que el ataque fue planeado con precisión quirúrgica. Drones de reconocimiento y satélites de Estados Unidos rastrearon a la Marina venezolana durante meses, mapeando cada barco, cada puerto y cada radar defensivo. El ataque no se limitó a destruir barcos. Fue una guerra psicológica destinada a desmoralizar, a demostrar que la llamada fortaleza bolivariana de Maduro podía reducirse a cenizas en una sola noche. Dentro del Comando Naval venezolano reinaba el pánico. Las pantallas parpadeaban, las líneas de comunicación quedaron en silencio, y los oficiales gritaban mientras veían desaparecer sus barcos del radar uno por uno. A las 5 de la mañana, el muro bolivariano del Caribe había colapsado antes de que se pudiera organizar un solo contraataque. En Caracas, los generales de Maduro quedaron paralizados, sin saber si se trataba de un ataque limitado o del inicio de una invasión a gran escala. Para Washington, fue una apuesta cuidadosamente calculada. Oficialmente, el Pentágono lo llamó una operación regional antinarcóticos, alegando que la Marina venezolana estaba escoltando cargamentos de cocaína a través de rutas caribeñas vinculadas a carteles mexicanos. Pero detrás de los comunicados de prensa, los estrategas de la Casa Blanca y el Comando Sur vieron una oportunidad de paralizar las redes criminales que financian el régimen venezolano, y enviar un mensaje inequívoco a todos los carteles de América Latina. Al amanecer en el Caribe, el humo se extendía sobre el mar, y lo que antes era el orgullo de la Armada de Maduro estaba en ruinas. Pero mientras las llamas se reflejaban en las olas, una pregunta brillaba más que todas las demás. ¿Era realmente una guerra contra las drogas o el principio del fin para el propio Nicolás Maduro? Para entender por qué Washington eligió atacar con tanta precisión, hay que mirar más allá de las olas, a la red secreta que mantenía vivo el régimen de Maduro. Durante años, las agencias de inteligencia de Estados Unidos acusaron a la Marina venezolana de hacer mucho más que proteger su litoral. Según informes confidenciales del Departamento de Justicia de Estados Unidos, varios almirantes venezolanos de alto rango estaban directamente vinculados al Cartel de los Soles, un poderoso sindicato de narcotráfico que convertía los buques militares en corredores de contrabando flotantes. Bajo la bandera de la soberanía bolivariana, las patrullas navales supuestamente escoltaban cargamentos de cocaína por el Caribe, eludiendo los radares estadounidenses y entregando millones de dólares en cuentas secretas del gobierno. A mediados de 2024, la CIA y la DEA reunieron imágenes satelitales y comunicaciones de radio interceptadas, y testimonios de desertores que mostraban que al menos 15 buques de la Marina venezolana habían sido utilizados en operaciones de narcotráfico.
Un informante describió cómo los tanques fueron modificados para esconder hasta 10 toneladas de cocaína. Los beneficios eran asombrosos. Analistas financieros de Estados Unidos estimaron que más de $2.000 millones al año fluían por esta red marítima, dinero que ayudaba a financiar los servicios de inteligencia, comprar la lealtad de los generales y sostener una economía en colapso. El gobierno de Maduro rechazó todas las acusaciones como propaganda imperialista. Sin embargo, a puertas cerradas, incluso aliados como Cuba y Nicaragua expresaron preocupación. Como informaron posteriormente BBC News y DW, diplomáticos regionales reconocieron discretamente que la Marina de Venezuela se había convertido en menos una fuerza de defensa nacional y más una empresa criminal. Lo que comenzó como una flota revolucionaria se transformó en un escudo que protegía a los carteles. Y cuando ese escudo amenazó las fronteras estadounidenses, Washington decidió actuar. La operación Iron Tide no fue improvisada. Durante meses, drones de vigilancia sobrevolaron el Caribe, siguiendo a todas las embarcaciones que partían de Puerto Cabello y Maracaibo. Aeronaves de reconocimiento avanzadas, incluido el P-8 Poseidón, mapearon frecuencias de radar y patrones de comunicación, mientras que unidades cibernéticas de la Armada se infiltraron en las redes de mando venezolanos, plantando puntos viandos digitales. El ataque de esa fatídica mañana fue simplemente el paso final de un largo juego de ajedrez ya ganado. Dentro del Pentágono, las autoridades argumentaron que cortar el corredor de la cocaína era la única forma de debilitar el régimen de Maduro sin desencadenar una guerra regional. Si matas a los carteles, matas al régimen, dijo una fuente del Departamento de Defensa a Al Jazeera. Cada misil lanzado al amanecer no solo apuntaba al acero y al combustible, apuntaba a la corriente sanguínea financiera que mantenía viva a Caracas. Mientras tanto, los venezolanos comunes no tenían idea de la red de corrupción que se desarrollaba en el mar. Veían a su marina como un símbolo de patriotismo, sin saber que los mismos barcos estaban traficando veneno a otras naciones. Cuando la noticia del ataque se extendió por todo el país, la conmoción se propagó. Algunos lo llamaron un ataque a la soberanía. Otros susurraron que quizás Washington finalmente había golpeado el corazón de la corrupción que desangraba su nación. Pero a medida que las llamas devoraban la flota y el control de Maduro se debilitaba, comenzó a surgir una pregunta más grande. Si Estados Unidos podía atacar tan profundamente las defensas de Venezuela sin previo aviso, ¿qué les impediría ir aún más lejos la próxima vez? Exactamente a las 4:30 de la mañana, las tranquilas aguas del Caribe fueron perforadas por el estruendo de los motores de reactor. Desde el portaaviones USS Gerald R. Ford, una formación de FA-18 Super Hornets se disparó hacia el cielo nocturno con las alas brillando bajo la luz de la luna. Los pilotos volaron en silencio total, guiados solo por coordenadas encriptadas transmitidas por drones de vigilancia que orbitaban muy arriba del espacio aéreo venezolano. Su misión era clara: cegar, paralizar y eliminar el poder naval de Nicolás Maduro antes del amanecer. Minutos después, la primera fase de la operación Iron Tide se desató. Los pods de guerra electrónica de los Hornets emitieron potentes ráfagas que quemaron las redes de radar venezolanas desde Puerto Cabello hasta La Guaira. Las salas de control quedaron a oscuras, las pantallas de comunicación solo mostraban estática. En segundos, la Marina venezolana estaba volando a ciegas. Luego se escuchó el inconfundible silbido de los misiles de crucero Tomahawk, lanzados desde destructores estadounidenses, posicionados justo fuera del alcance del radar. Cada misil, guiado con precisión por satélite, rasgó la noche como un rayo. El primer impacto golpeó Puerto Cabello. 2 lanchas patrulleras se desintegraron instantáneamente, seguidas por la explosión de un depósito de municiones cercano que lanzó una columna de fuego a cientos de metros en el cielo. Los residentes locales describieron la explosión como un amanecer artificial. Antes de que el humo se disipara, la segunda ola golpeó la base naval de Maracaibo. Informes posteriores confirmaron que al menos la mitad de la flota operativa de Venezuela fue destruida en 40 minutos. Pero la estrategia de Washington fue más allá de la destrucción. Según Defense News, unidades cibernéticas de Estados Unidos se infiltraron en las redes militares venezolanas días antes del ataque, reemplazando las señales de radar con objetivos falsos. Cuando los oficiales de Maduro intentaron localizar a los atacantes, sus pantallas mostraban barcos fantasma y drones imaginarios. El caos se extendió más rápido que el fuego. Algunos comandantes creyeron que estaban bajo ataque desde 3 direcciones diferentes. Otros ordenaron evacuaciones que llevaron a los soldados directamente a zonas de muerte estadounidenses.
A las 5 de la mañana, helicópteros MH-60R Seahawk se unieron a la ofensiva, armados con misiles Hellfire, diseñados para neutralizar cualquier embarcación que intentara huir del puerto. Testigos desde la costa describieron haber escuchado el zumbido bajo de los rotores antes de que una serie de impactos llameantes iluminaran el mar. En cuestión de minutos, las últimas cañoneras venezolanas en funcionamiento se hundían en las olas. Cuando salió el sol, el Caribe estaba cubierto de humo negro y aceite en llamas. Imágenes de satélite, publicadas horas después, mostraron el alcance total de la devastación. Casi el 70% de la capacidad naval de Venezuela había sido destruida. Depósitos de combustible, instalaciones de radar y torres de comunicación habían desaparecido. Fue, como Reuters más tarde lo llamó, el ataque naval más eficiente desde la Guerra del Golfo. En Caracas, el pánico se extendió por el gobierno. Maduro exigía respuestas, pero sus generales quedaron sin palabras, sin previo aviso, sin intercepción, sin represalias, solo silencio. Se extendieron rumores de que asesores rusos habían huido de sus bases antes del ataque, temiendo una represalia estadounidense. Mientras tanto, las redes sociales se inundaron con videos que mostraban barcos en llamas, contradiciendo la afirmación oficial de Maduro de que el ataque había fracasado. Mientras el mundo observaba incrédulo, una verdad se volvió innegable. Estados Unidos había demostrado su capacidad para desmantelar toda una marina sin pisar suelo venezolano. Sin embargo, una pregunta más profunda flotaba en todas las embajadas y salas de guerra del mundo. Si Estados Unidos podía atacar tan repentinamente y desaparecer antes del amanecer, ¿qué mensaje estaban enviando al resto del mundo? Al amanecer, la otrora orgullosa Armada Bolivariana había dejado de existir. El humo cubría la costa venezolana mientras el Caribe se transformaba en un cementerio de metal retorcido y escombros a la deriva. Lo que había sido anunciado durante años como un escudo impenetrable de soberanía, ahora no pasaba de un campo de escombros. La rapidez de la operación atonizó incluso a los aliados de Estados Unidos. En 3 horas, Washington no solo destruyó una flota, sino que también sacudió la imagen de la fuerza militar de Maduro, un símbolo sobre el que había construido su poder durante más de una década. En Caracas, el caos se instaló. Oficiales gritaban en radios inoperantes, mientras el Ministerio de Defensa se esforzaba por restaurar el contacto con bases que ya no existían. Los generales miraban impotentes las pantallas de radar en blanco. Nuestras comunicaciones desaparecieron, nuestros barcos están ardiendo, decía un mensaje filtrado. Maduro, pálido y furioso, apareció en la televisión nacional al amanecer, insistiendo en que el ataque había fracasado y que el espíritu bolivariano permanecía intacto. Pero los venezolanos ya estaban viendo videos en las redes sociales de barcos ardiendo y muelles explotando. La verdad era innegable. El imperio de acero había caído de la noche a la mañana. El impacto psicológico fue inmediato y devastador. BBC News informó que varios oficiales de la Marina desertaron de sus puestos en cuestión de horas, temiendo acusaciones de traición. Se vio a soldados a lo largo de la costa abandonando las bases, mezclándose con civiles para evitar posibles ataques aéreos. Mientras tanto, las redes progubernamentales intentaban desesperadamente promover una nueva narrativa, que Venezuela había logrado una victoria moral al resistir el imperialismo estadounidense. Sin embargo, el mensaje no encontró eco entre una población agotada por la inflación, el hambre y años de propaganda. La máquina de propaganda de Maduro vaciló bajo el peso de pruebas innegables. En TikTok, en X, antiguo Twitter, venezolanos compartían videos que mostraban los restos de las patrulleras con el cielo aún negro por el humo. Los memes se burlaban de la declaración de victoria del presidente, mientras los líderes de la oposición pedían su renuncia. Analistas de DW escribieron que la destrucción de la flota fue más que una derrota militar, fue el colapso de un mito nacional. Durante años, el régimen bolivariano afirmó que estaba listo para repeler la agresión imperialista. En una sola noche, esa ilusión fue destruida. Tras bambalinas, la operación de Estados Unidos logró otro objetivo: fragmentar el círculo íntimo de Maduro. Las filtraciones de inteligencia sugirieron que varios generales, antes leales al presidente, comenzaron a contactar con intermediarios en Bogotá y Panamá, buscando garantías de protección. El ataque expuso su vulnerabilidad no solo a enemigos externos, sino también entre ellos mismos. Y en las calles de Caracas, el miedo comenzó a mezclarse con rebeldía.
Ciudadanos largamente silenciados se reunieron en pequeños grupos, susurrando que quizás los estadounidenses habían hecho lo que su propio ejército no pudo, exponer la podredumbre interna. La caída del escudo bolivariano no había destruido barcos, había perforado la ilusión de invencibilidad que sostenía el gobierno de Maduro. Pero a medida que el polvo se asentaba y el humo se disipaba, surgió una nueva y más peligrosa pregunta. Si Estados Unidos podía destruir la Marina de Venezuela en una noche, ¿a quién o a qué atacarían a continuación? La destrucción de la Marina venezolana causó ondas de choque mucho más allá de sus costas. Desde Bogotá hasta La Habana, todos los gobiernos de América Latina se vieron repentinamente obligados a enfrentar una verdad incómoda. Washington había cruzado una línea que no se atrevía a cruzar en décadas. Pocas horas después del ataque, las capitales regionales se inundaron de reuniones de emergencia. Los servicios de inteligencia colombianos y brasileños elevaron sus niveles de alerta, temiendo que facciones de cárteles desplazadas por el ataque intentaran huir a través de sus fronteras. El Caribe, antes un tranquilo corredor de comercio y turismo, se transformó en un punto de conflicto militarizado. En Colombia, el presidente Gustavo Petro convocó un Consejo de Seguridad de Emergencia. Su gobierno, largamente acusado por Caracas de cooperar con la CIA, apoyó públicamente la justificación de Estados Unidos para la operación: el desmantelamiento de redes transnacionales de narcotráfico. Particularmente, sin embargo, las autoridades colombianas temían que la ofensiva pudiera provocar una represalia impredecible de las milicias armadas de Venezuela o de grupos aliados como el Ejército de Liberación Nacional. Como Reuters observó más tarde, las tropas colombianas en la frontera doblaron su presencia durante la noche. Brasil, bajo el mando del presidente Lula da Silva, adoptó un tono más cauteloso. Brasilia condenó el ataque como una violación de la soberanía nacional, pero a puertas cerradas los diplomáticos brasileños admitieron discretamente que la eliminación del escudo marítimo de Venezuela podría debilitar las rutas de cocaína que amenazan la cuenca del Amazonas. Los ministros de Comercio también temían que la inestabilidad pudiera interrumpir el suministro de petróleo y hacer que los precios regionales de los combustibles se dispararan. Mientras tanto, Cuba reaccionó con retórica incendiaria. La Habana acusó a Washington de reavivar la agresión de la Guerra Fría y advirtió que la violencia imperial contra una nación latina es violencia contra todas. Sin embargo, la capacidad militar de Cuba era una sombra de lo que fue. Y analistas de DW señalaron que ninguna intervención real podría seguir a tales declaraciones. Rusia también condenó el ataque, calificándolo de acto criminal de agresión. Pero Moscú estaba de manos atadas, inmersa en sus propias duchas geopolíticas y sanciones económicas. Irán, por su parte, no ofreció más que mensajes de solidaridad. El aislamiento de Venezuela se profundizaba a cada hora que pasaba. Incluso los vecinos solidarios dudaron en defender un régimen acusado de tráfico de drogas bajo el pretexto del patriotismo. La Organización de los Estados Americanos convocó una sesión de emergencia, pero la mayoría de los Estados miembros se negaron a aprobar una resolución condenando la acción de Estados Unidos. En cambio, varias naciones, incluidas Panamá y Trinidad y Tobago, elogiaron la operación por reducir la influencia de los cárteles en sus aguas. Al tercer día, después del ataque, la narrativa global cambió drásticamente. La declaración de Washington de que la operación Iron Tide no era contra el pueblo venezolano, sino contra las redes criminales que lo esclavizan, comenzó a resonar. Los mercados internacionales se estabilizaron y los medios de comunicación, desde The Guardian hasta Al Jazeera English, se hicieron eco de una aceptación cautelosa de la postura estadounidense. En Caracas, los diplomáticos de Maduro se esforzaron por recabar apoyo, pero encontraron solo silencio. El embajador ruso participó en una reunión televisada prometiendo solidaridad política, pero no siguió ninguna asistencia militar concreta. El mensaje era claro: Venezuela estaba sola. Las ondas de choque de la operación Iron Tide no fueron solo militares, fueron psicológicas, diplomáticas y económicas. Por primera vez en décadas, Washington demostró que América Latina estaba nuevamente a su alcance, y que ninguna alianza, ningún cártel y ninguna ideología podían proteger a un régimen de ese poder. Pero a medida que el humo se disipaba en el Caribe, otra tormenta ya se formaba dentro de la propia Venezuela. Una implosión silenciosa que ningún misil podría causar, pero mucho más letal para el futuro de Maduro. Dentro de Venezuela, el verdadero daño de la operación Marea de Hierro no se midió en barcos destruidos, sino en lealtad perdida.
El ataque desgarró las frágiles costuras que mantenían unido el régimen de Maduro. En los días que siguieron, las bases militares se llenaron de sospechas y miedo. Los generales se acusaban mutuamente de filtrar coordenadas navales. Los oficiales eran interrogados en salas secretas. Los rumores de traición se extendieron más rápido que las noticias del bombardeo en sí. Alguien de adentro los ayudó. Susurró un comandante senior, según una filtración posteriormente confirmado por Al Jazeera. Maduro, visiblemente afectado, se retiró de las apariciones públicas. Rodeado por sus guardias más confiables, celebró reuniones a puerta cerrada, temiendo que incluso su círculo más íntimo pudiera volverse contra él. Los informes de inteligencia de la frontera colombiana sugerían que varios almirantes venezolanos ya habían abierto canales secretos para negociar un posible asilo. Reuters describió al gobierno como una fortaleza que se derrumba por dentro, no por invasión, sino por paranoia. En las calles de Caracas, el ambiente cambió completamente. Las largas filas para comprar pan se transformaron en pequeños grupos de ciudadanos que protestaban. La gente llevaba carteles con los lemas «Basta de mentiras», «Basta de hambre». Por primera vez en años, los venezolanos comunes cuestionaron públicamente por qué su país estaba en guerra con Estados Unidos. «Nos estamos muriendo de hambre mientras ellos luchan contra fantasmas», gritó un hombre a un corresponsal de la BBC. La operación, que tenía como objetivo exponer la corrupción en el tráfico de drogas, acabó por desencadenar algo más grande: un despertar colectivo. Económicamente, el golpe fue catastrófico. Con la destrucción de las rutas de contrabando de la Armada, el dinero ilícito que sostenía el régimen se evaporó de la noche a la mañana. Las fuerzas estadounidenses y regionales reforzaron los patrullajes marítimos, interceptando docenas de cargamentos de drogas que antes circulaban libremente bajo la protección venezolana. En una semana, el dólar en el mercado negro duplicó su valor. Los precios de los alimentos se dispararon y los últimos resquicios de confianza pública desaparecieron. Según DW, la inflación se disparó de nuevo, acabando con los salarios de millones de personas en pocos días. Los aliados extranjeros solo ofrecieron palabras. Rusia, enfrentada a sus propias sanciones globales, no envió ayuda. Irán emitió otra declaración de resistencia. Incluso Cuba, otrora parte más cercano de Caracas, redujo los intercambios de petróleo, alegando dificultades logísticas. Por primera vez desde su ascenso al poder, Maduro quedó aislado no solo diplomáticamente, sino también internamente. Sus soldados estaban desmoralizados, sus generales divididos y sus ciudadanos agotados. A medida que la crisis se agravaba, comenzaron a circular rumores de golpe. Los líderes de la oposición aprovecharon el momento, organizando manifestaciones masivas, exigiendo la renuncia de Maduro. Los medios estadounidenses especularon si Washington intervendría de nuevo, esta vez no por mar, pero sí políticamente, para apoyar un gobierno de transición. Al final de aquella fatídica semana, una verdad se volvió innegable. La Operación Marea de Hierro hizo lo que años de sanciones y diplomacia no habían logrado. Rompió la ilusión de control. El régimen de Maduro ya no era temido, solo estaba a la espera del colapso. Y así la pregunta que antes resonaba por todo el Caribe, ahora flotaba sobre la propia Caracas. ¿Atacaron los Estados Unidos para combatir la cocaína o para desmantelar una dictadura? Quizá ambos. Pero independientemente del motivo, el resultado fue el mismo. El crepúsculo de Nicolás Maduro había comenzado. En solo unas pocas horas, la Operación Iron Tide cambió el balance de poder en América Latina. Lo que comenzó como un ataque de medianoche contra rutas de drogas, se convirtió en un símbolo de cuán rápido puede caer un imperio cuando se construye sobre la corrupción y el miedo. La Marina venezolana, otrora un pilar del gobierno de Maduro, yace en el fondo del Caribe. Su círculo íntimo, antes intocable, ahora se fragmenta bajo el peso de la traición. En toda la región, los ecos de esta operación todavía resuenan. Estados Unidos ha redibujado el mapa de la disuasión en el hemisferio occidental, demostrando que ningún régimen, por muy fortificado o desafiante que sea, está fuera de su alcance. Pero esta victoria plantea una cuestión inquietante para el mundo. ¿Fue realmente una guerra contra los narcos o el renacimiento silencioso del intervencionismo estadounidense? Para millones de venezolanos que aún hacen fila para recibir alimentos, esa cuestión no es política, es personal. Viven las consecuencias de cada decisión tomada en salas de guerra oscuras a miles de kilómetros de distancia. Su hambre, su silencio, su miedo. Esas son las verdaderas cicatrices de este conflicto. Y ahora el futuro de Venezuela está en juego. ¿Se aferrará Maduro al poder por medio de la fuerza y la propaganda? ¿O surgirá un nuevo capítulo de las cenizas del sueño bolivariano? Solo el tiempo lo dirá. Una más es segura. La noche en la que el Caribe se incendió será recordada como el principio del fin.
Si has seguido esta historia hasta ahora, dinos qué piensas. ¿Crees que Estados Unidos actuó para proteger la región o para remodelarla en beneficio de sus propios intereses? Deja tu opinión en los comentarios a continuación. Tu perspectiva es importante. Y si quieres análisis más profundos como este, que cubren las verdaderas batallas que dan forma a nuestro mundo, no olvides suscribirte, dar me gusta y compartir este video. Tu soporte ayuda a mantener este canal independiente, analítico y libre de propaganda. Gracias por ver.